Como siempre somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa de Casa Lepage, este hermoso edificio del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, que los invita a recorrerlo, a conocer su historia y a través o desde él conocer también la historia de nuestra ciudad y sus cambios a lo largo del tiempo, desde la arqueología, desde la historia, desde el arte, desde la arquitectura. El edificio cuenta con una historia muy larga que tuvimos la suerte de poder reconstruir a partir de excavaciones arqueológicas desarrolladas durante muchos años, entre el año 2004 y el año 2010 prácticamente. Y también cuenta con esta historia muy particular y muy rica en lo que refiere a los primeros años del siglo XX, por haber sido la sede de Casa Lepage, un local en donde se comenzó a difundir gran parte de a difundir y a producir gran parte de nuestra industria discográfica y cinematográfica y fotográfica. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre el transporte público. En términos muy generales, les vamos a comentar los 5 temas centrales del día de hoy. Ya van a ver que igual hay paréntesis, perlitas y un poco de todo, porque esto se va abriendo un poco como las redes del subte. Vamos a ir viendo que hacemos combinaciones de tema a tema y vamos a ir conectando una infinidad de perlitas en el día de hoy. Vamos a estar hablando desde el principio, caballos y carretas, ¿no? Realmente medios de locomoción y de transporte, tanto públicos como privados, pero que nos acompañaron durante todo el periodo, ¿no? No es que en algún momento se dejaron de usar. Por eso el título desde el principio. Ahora vamos a estar empezando por ahí. Luego vamos a hablar del tranvía, de la gloria al ocaso, un siglo del tranvía. Realmente su desarrollo duró un siglo entero. Vamos a estar hablando, por supuesto, del primer subterráneo del hemisferio sur, de nuestro subte. Vamos a estar hablando del ferrocarril y de algunas estaciones perdidas. Y vamos a terminar con el colectivo. Un invento argentino, ¿o no? Veremos. Vamos a empezar primero con un juego. Les proponemos que vayan tirando las respuestas al chat para ir viendo cómo los transportes también están presentes en nuestra música popular. A ver si empiezan a descubrir cómo se completan estos títulos y versos de canciones y obras populares. Ya contestaron, pusieron Marta, puso carreta. Por la Perfecto. primera. Tranvía. Los ejes de mi carreta, el último tranvía. ¿Tenemos alguna otra? El tren de las 16, perfecto. A ver si sacan esta. Lento corre el... ¿No están cayendo? No. Qué lento corre el tango. Hoy hablábamos con un descendiente del poeta que compuso la letra. Ya vamos a estar nombrándolo también porque hoy es uno de esos visitantes que contribuyeron a la charla de hoy. Van a ver que hoy es una charla en la que vamos a tener agradecimientos porque los visitantes nos proporcionaron mucho del material que estamos compartiendo y muchos datos interesantes. Y me comentaba que este tango, Que lento corre el tren, fue grabado en la película Amor en la tarde, que empecé a verla pero no llegué a terminarla para la visita de hoy. A ver, las 6 dicen. ¿De González Catán? ¿En qué se va? A la cancha de Boca. En colectivo, perfecto. En el tema de Joaquín Sabina. Estás desorientado y no sabes. Acá hay 2 versiones. ¿Qué trole hay que tomar para seguir? Sí, claro. Hay 2 versiones. Hay quien la canta que bondi hay que tomar para seguir. Y el volante del bondi, el tango. Muy bien. Y hay muchísimos más. Muchísimos más.
Bueno, empecemos entonces por el principio, por quienes nos acompañan desde el principio de todo el periodo de nuestra historia urbana, que es la tracción a sangre, ¿no? Estos pobres bueyes, mulas y caballos que nos acompañan desde el principio, nos llevan, nos traen, a veces con amos bastante tiranos, ¿no? Así es. ¿Puedes comentar sobre esta diapo? Sí, Flavia. En esta imagen de Carlos Pellegrini, que es del año 1830, que se llama Tropa de Carretas, podemos ver, digamos, dónde se juntaban las tropas de carretas que iban y venían hacia el interior con productos regionales, productos de Buenos Aires que salían hacia el interior del territorio, ¿no? Y él hace esta representación. Estas tropas de carretas solían juntarse en lo que era la ribera del río, la ribera norte, en este caso nombra Pellegrini en su pintura. Y acá tenemos algunas líneas de José Wilde, de su libro Buenos Aires de 70 años atrás. Él dice: servían estas para todo el tráfico interior como lo hacen hoy los carros de varas. Eran construidas de madera liviana, los costados formados de listones de madera o de caña tacuara, cubiertos con un cuero de potro y tirados a la cincha. Acá podemos observar, digamos, esta descripción que hace, digamos, José Wilde, representada en este tipo de carreta, ¿no? Había diversas y diferentes modelos, Flavia. Había algunos carretones enormes que eran tirados por bueyes y otros tirados por caballos que eran de menor porte, ¿no? Después, con respecto a los caballos, José Wilde dice lo siguiente: se podía comprarse entonces un buen caballo para trabajo por 2 o 3 pesos, y aún menos. Y el estanciero jamás negaba al viajero necesitado uno o más caballos, sin preocuparse siquiera por su evolución. Nos está contando que los caballos varían prácticamente nada. Muchos viajeros describen, o sea, cómo era el trato hacia los animales, ¿no? Que, o sea, era tan barato conseguirlos que le daban un uso tan exhaustivo hasta que a veces los caballos morían del uso forzado y del maltrato. El agotamiento. El agotamiento. Y además se usaba el caballo para todo tipo de trabajos. Era como el medio de transporte que usaban todos los porteños en ese momento, en los gauchos, etcétera, ¿no? Y bueno, los viajeros que se iban hacia el interior, los ingleses que llegaban, que viajaban a La Pampa, también a caballo lo hacían, ¿no? Grandes recorridos, grandes distancias, arriba de los animales, por supuesto que haciendo postas para, digamos, cambiar los caballos para que estén en mejores condiciones de seguir el camino. El tema de las carretas es uno de esos temas que comentábamos en alguna visita, en la visita sobre los viajeros, que hay como figuritas repetidas en todas las crónicas, ¿no? El tema de las carretas es una, le llamaron la atención a todo cuanto viajero vino para el Río de la Plata, ¿no? Sí, incluso algunos hablan de cuando iban las tropas, que a lo lejos se habían como unas polvareras, y el ruido ese que se escuchaba. Claro, se movían en convoy, ¿no? Exactamente, se movían en convoy en gran cantidad, entonces imagínate el ruido de los animales y de las grandes ruedas y la polvareda que iban levantando a medida que avanzaban. Alcide Dorbigny, en sus crónicas, describe este tipo, digamos, de tropas que iban hacia el interior o venían hacia Buenos Aires, ¿no? Bueno, acá podemos ver ahí a los carreteros, etcétera, ¿no? La ribera del río. Muy cerquita acá, lo que era Paseo Colón o lo que era Avenida Alem, un poquito más allá, donde convergían. Acá tenemos una descripción bastante detallada y técnica de cómo era una carreta de la pluma de Con Color Corvo, ¿no? En el Lazarillo de Ciegos Caminantes. Bueno, hace toda una descripción, como les decía, muy, muy técnica y detallada. Se mencionan también en muchos de los relatos las especies vegetales que se usaban para cada una de las partes de las carretas, y en este caso también cómo se llaman los distintos animales que van ubicados en cada uno de las posiciones, ¿no? Para hacer andar la carreta. Y hablando de bueyes perdidos, entre todas las miles de citas relacionadas con las carretas y los carros de los viajeros del siglo XVIII y XIX,
quisimos seleccionar esta, me pareció muy curioso lo que le pasó al Fray José de Parras el día 11 por la mañana. Pasamos el río, que a la sazón podía vadearse muy bien, y luego tuvimos que parar todo este día y el siguiente, porque habiéndose descuidado el mozo que guardaba los bueyes, se le volvieron a Córdoba la noche del día 10, y fue necesario buscarlos porque de otra manera no podían conducirse los carretones, ¿no? Fueron los bueyes acostumbrados, volvieron al lugar a donde se habían aquerenciado, y hubo que irlos a buscar. Imagínense las incomodidades que producían este tipo de eventos. Fray José de Parras menciona la comodidad de las carretas, aunque muchos dicen que apenas, apenas apenas empezaban el recorrido, saltaban de los asientos, ¿no? Que no tenían un andar muy, muy ligero. Sin embargo, Fray José de Parras dice, habla de la grandísima comodidad, dice que él es capaz de leer, escribir y hacer todo cuanto es necesario sobre la carreta, que muchas tienen su balcón en la popa, donde pueden ponerse 2 personas, cada una en su silla, pero dice que el movimiento es molesto porque toda la máquina descansa sobre el eje, ¿no? Me quería contar que hace poquito estuve en un lugar que se llama Paraje La Colonia, cerca de General Belgrano, y hay un museo que se llama Museo de las Estancias, y ahí había un carretón expuesto, y me quedé asombrado del tamaño de las ruedas y del grosor, ¿no? Porque además llevaban una cubierta de hierro. Imaginaba a los animales tirando esa carreta gigante, ¿no? Y la fuerza que tendrían que hacer, ¿no? Para tirar semejante carreta. Y muy interesante el lugar para ir a visitar. La primera imagen que habíamos visto era una imagen de Mérix Vidal, y se veía cómo se empantanaban los carros también, ¿no? Porque con tanto peso, fíjense, con una lluvia como hoy, de varios días, estas carretas se quedaban trabadas en el barro, y bueno, incluso ahí había como un animal que también estaba como empantanado y sin poder salir, ¿no? Bueno, acá tenemos otra pintura de Mérix Vidal, marino inglés, que llegó a Buenos Aires en el año 1816 y pintó diversas imágenes sobre la ciudad y las costumbres, etc. Él dice, con respecto a esta imagen, que se llama Viaje en coche de postas, la manera común de viajar en este país es a caballo, porque no existen los medios públicos de transporte. Y luego dice, unos cuantos comerciantes ingleses de Buenos Aires y 2 o 3 familias del país tienen coches modernos ingleses. Él hace esta descripción con respecto, digamos, a estos, que no había un medio de transporte como lo había en Europa, sino que era todo caballos, y bueno, estas pequeñas galeras, digamos, o carros que eran los únicos medios para trasladarse hacia el interior ¿no? O a la campiña, ¿no? Cerca de acá, lo que era San Isidro, etc. No había un transporte, digamos, tan eficaz como en Europa en ese momento, ¿no? Todavía estábamos un poco atrasados, y el caballo era el medio de transporte por preferencia, digamos. Un dato de color, esta carretilla, este carro que ven acá, está replicado en una calecita que está en el Parque Saavedra. En esa calecita, donde está el museo también, se representaron varias de las imágenes de Mérix Vidal como juego, ¿no? Y si se pueden acercar, esta misma carretilla, esta misma galera o carretilla es la que está representada en la calecita. Si algún día andan por ahí, se van a dar cuenta de eso. Otro paseo recomendado. También. Bueno, esta es una pintura de Carlos Morel del año 1844, se llama El cementerio de la Recoleta, ¿no? Ahí se puede ver la entrada del cementerio, una galera, probablemente llevando algún familiar, acompañando algún cortejo fúnebre, y tirada por caballos, por supuesto, ¿no? Que el medio de transporte que era tan utilizado, digamos, y tan fácil de conseguir en Buenos Aires. Bueno, otra pintura de él bastante, digamos, medio oscura, ¿no? No es muy alegre, digamos, pero bueno, mostrando, digamos, uno de estos medios de transporte que se utilizaban en Buenos Aires en esa época. Bueno, y ya que estamos, ya que tocaste el tema, yo esta la iba a dejar, Sí, pero sí. acá en una Caras y Caretas bastante nuevita, digamos, de 1908, no sé si la ven en la cámara.
Eso es lo que sería la carroza fúnebre, ¿no? En 1902, perdón, de 1902, ¿no? Carros y carrozas y carretas tenemos de todo tipo. Hay un montón de modelos, sí. Y que se siguieron usando durante muchísimo tiempo. También en esta misma revista, por ejemplo, tenemos la presentación de un carro que compra la municipalidad para limpiar. Un carro que riega, barre y seca simultáneamente. A ver si lo llegan a ver. De la municipalidad, ¿no? Bueno, y así en realidad podemos estar. Yo les decía que esto es como los ramales del tren, o como las estaciones de subte, vamos haciendo combinaciones, y así podemos estar hasta pasado mañana. Así que vamos a seguir. Martín Labat está de vuelta con el audio. Así, le pedimos por favor que se silencien. A ver si lo puedo silenciar yo ahora que soy Patri, host. acá como Martina Voz. Yo Sí, estoy aprieto desactivar audio, pero no. Bueno, acá Me tenemos funciona. otra imagen, otra pintura de francés Jean-Léon Pellier, del año. Será Luqui que está silenciado vos ahora. Ahí está, porque se ve que silenciamos a todos juntos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, les contaba que esta pintura es del francés Jean-Léon Pellier, que del año 1836, y se llama Esquina Porteña. Y podemos observar, además de la gente que está conversando en este lugar de Buenos Aires, podemos observar también el medio de transporte, ¿no? Una pequeña galera, un caballo que es un lechero, y acá una de estos viajeros llamado Campbell Scarlett, inglés, que llegó a Buenos Aires en el año 1836, que dice: los nativos de Buenos Aires hacen todo a caballo. Puedo ver desde mi ventana, que da sobre las arenas, a dos gauchos montados pescando con redes. Él, desde su hotel, donde estaba parando, tenía vista el río de la Plata. Y en el río de la Plata los pescadores se juntaban para hacer la pesca del día, digamos, y utilizaban caballos, como lo está diciendo Campbell Scarlett. El caballo se utilizaba para todos los trabajos, o sea, para la venta del pan, para la venta de la leche, para un montón de trabajos. Bueno, y este inglés hace esta descripción que me llamaba la atención de cómo los pescadores usaban los caballos, incluso se paraban arriba del caballo cuando le daba el agua al cuello para traer la pesca, ¿no? En muchas imágenes de los viajeros, pintores que llegaron a Buenos Aires, van a estar representados los caballos. Muchos oficios arriba de los caballos. Los durazneros, los que venden durazno, lecheros, como vemos en este caso, y los carniceros también que llevan los carros. El aguatero también, ¿no? El carro aguatero. Cuando no es caballo son bueyes, pero... Bueyes, exactamente. Y un maltrato bastante brutal, digamos, porque la mayoría de los viajeros describen este maltrato hacia los animales. Total, sí. Salían 2 pesos y bueno, no importa. Sí, se caía abundancia de caballos. El agotamiento, claro. Bueno, la virreina vieja, iba en carreta desde su casa, donde ahora está el Otto Wolf, hasta su quinta, donde ahora está la Biela. Claro, la Recoleta. Es un trechito, ¿no? Para las mulas. Claro. Pero en esa época los caminos, obviamente, que no son como ahora, que son de asfalto. Claro. Cuando llovía, todo empantanado, imagínense los animales metiéndolo. Imagino que las patas hasta la mitad por lo menos que se hundían, y bueno, el agotamiento, etc. Sí, era necesario parar para darles de beber, bueno, eran todas, la verdad, verdaderas epopeyas que se hacían. Bueno, otras 2 curiosas imágenes, una que se llama Paseo de Mayo a la Moda de Buenos Aires, que es de la colección del viajero virreinal, de las acuarelas inéditas de la Sociedad Rioplatense. Son acuarelas anónimas, están adjudicadas a un funcionario español que llegó al virreinato y viajó por la región pintando lo que veía y haciendo una descripción iconográfica. En este caso es una de las únicas que no tiene la descripción iconográfica, pero habla, digamos, de la gente de la clase alta, digamos, paseando con sus trajes
y sus ropas, digamos, por la ciudad, ¿no? También el caballo para pasear, o seguramente para ir a la Alameda, o algún lugar donde se congregaban o a la iglesia, imagino que también cuando iban a la iglesia se iban a caballo. Y es una pintura muy, muy interesante de este viajero virreinal. Y bueno, otra pintura de Émeric Vidal, el mendigo a caballo. Hasta un mendigo tenía caballo. Y en este caso él habla de que era un mendigo conocido porque era el único que andaba con un caballo blanco, ¿no? Eso es ahí en la iglesia, en la esquina es la iglesia de San Ignacio, al actual Alcine de Bolívar. Y bueno, ahí pintó a este mendigo, que parece que era famoso en Buenos Aires en esa época, llevando, bueno, un pedazo de carne, una bolsa con sus pertenencias, ¿no? Y también utilizando este caballo. Pueden ver un detalle, el suelo, ¿no? El barro que hay, cómo tiene las patas todas embarradas hasta la mitad. Ahí hay, digamos, ahí se puede ver, digamos, este piso mojado, húmedo, lleno de barro, ¿no? Y los animales ensuciándose. No sé si sería tan blanco. No, no. Por lo Pero menos bueno, de la como rodilla decía para Campbell, abajo, no. como decía Campbell Scarlett, que los porteños usan los caballos para todo. Hasta un mendigo tenía. Bueno, Pero llegó un momento en que, si bien se seguían usando los caballos, como pueden ver ustedes en esa foto, la verdad es que la ciudad empezó a crecer de una manera exorbitante con los datos que tienen en pantalla. Fíjense cómo a partir de la federalización fue creciendo en superficie, fue creciendo en cantidad de habitantes con las inmigraciones masivas de ultramar y también internas. Era necesario empezar a regular el transporte, ¿no? Se propone, por ejemplo, en 1896 un sistema de tranvías elevados, ¿no? Y el que lo proponía hacía mención a que las arterias de la ciudad vieja, Buenos Aires tiene una particularidad, ¿no? Buenos Aires que tiene su centro en lo que es su casco histórico, realmente con arterias muy angostas, con un damero, un sistema en damero que no favorece tampoco el tránsito. Piensen que, bueno, las diagonales un poco vinieron a alterar ese, pero imagínense que al principio no estaban. Y además es una ciudad que tiene como límite el río y está pegado al casco histórico el río, es decir, que tampoco es que uno puede acceder desde otro lado al centro. Uno está bastante limitado, así que el problema del tránsito en Buenos Aires es un problema que se viene percibiendo desde bien temprano, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que en 1896 ya hablan de cómo en estas arterias angostas de la ciudad vieja se concentra la máxima vitalidad del organismo de la gran metrópoli, y ya no dan cabida al torrente que en ellas se precipita. Fíjense cómo la metáfora de la ciudad como un sistema vivo, de las calles como arterias, y lo vamos a ver también en el caso del subte con las entrañas, es una metáfora que se viene utilizando y repitiendo desde fines del siglo XIX, y que tiene mucho que ver también con el movimiento higienista. yo imagino el caos que habría en esas calles, ¿no? Porque habría Tremendo, el ruido. tranvías, caballos, carros, Cruzar. se cruzaban. Imagino que seguramente habrá accidentes. Vamos Habría a bastante mencionar seguido. algunos. Vamos a mencionar algunos. Bueno, vamos a hablar bastante del tranvía. Hoy creo que podríamos haber dedicado la charla entera solo al tranvía también, pero vieron cómo somos que nos cuesta, ¿no? Recortar porque nos entusiasma y queremos hablar de todo. Así que voy a ir muy rápidamente contándoles un poco cronológicamente cómo se desarrolla este tranvía. Los primeros tranvías a caballo los encontramos en 1863 y eran sencillamente estos carros que transitaban por vías para acercar a los pasajeros a la terminal de ferrocarril, ¿no? Dependía del ferrocarril del norte. Iban de Retiro a Plaza de Mayo. Luego también se hizo lo mismo con el ferrocarril del sur, así que hubo una línea de tranvía que te llevaba desde Constitución por Lima. En 1870 ya tenemos algunas líneas nuevas, el tramway central de los hermanos Lacroze, el tramway 11 de septiembre o de la calle Cuyo, y estas dos se inauguraron el mismo día y competían entre sí, ¿no? Eran recorridos paralelos que conectaban Plaza de Mayo con 11. ¿Sí? Para 1872 ya había 6 empresas, el tranvía se electrifica, y estas empresas se fusionan, la gran mayoría de ellas, se fusionan en 1909, ¿no? Cuando se crea la
Compañía General de Tramway de la Cité de Buenos Aires, perdonen mi malísima pronunciación, de la cual será la principal accionista la compañía anglo-argentina, ¿no? Y quedan 4 empresas circulando. Ahí empieza a desarrollarse cada vez más el sistema, con más líneas, más kilómetros, más servicios, y aparece la industria local de carros, ¿no? De tranvías. Sí, acá tenemos una linda fotografía. A mediados del siglo XIX ya empiezan a llegar a Buenos Aires fotógrafos de varias partes del mundo. En este caso es una fotografía de Esteban Gonet, que se llama Estación de Tranvías, que estaba ahí muy cerquita de lo que era la Casa de Gobierno. Y podemos observar, digamos, a estos tranvías, digamos, tirados a caballo, ¿no? La pequeña estación, de donde salían, como decía Flavia, iban del centro hasta Retiro, y tenían ese corto recorrido, y bueno, estos trenes, en este caso son unos tranvías, digamos, cerrados, ¿no? Porque también los había abiertos. Y bueno, vos mismo como habías comentado que empezaron a operar a partir de 1863, ¿no? Acá queda registrado, digamos, en esta fotografía. Muy cerquita de los esta primeros pequeña caminos. estación que salía de ahí, la zona de la Casa de Gobierno. Hay varias fotografías muy lindas. Acá los tenemos también en la catedral. Pasando por la catedral. Esos son los tipos jardineras. Bueno, justamente, esta es otra fotografía, se llama en realidad Canillitas y Policías, que es de Arturo Bot y compañía, que fueron, digamos, la primera generación de argentinos fotógrafos. Y hace una fotografía donde se puede observar a uno de estos tranvías jardineros, ¿no? Es del año 1895, que era un tranvía abierto que era para circular en verano, ¿no? Tenía los laterales abiertos, tenía un techo, pero los laterales abiertos. Para circular con buen clima, ¿no? Porque en invierno no podía circular. Ideal para el protocolo COVID. Claro, ahora que estamos aislados, o que hay distanciamiento sería... Necesitamos ventilar. ¿no? Ayer me quise subir a un 59 y no pude porque estaba lleno. Viste, dejánoslo nosotros. Prioridad. Prioridad a los docentes. Bueno, esta es otra linda fotografía también. Por supuesto, tirados a caballo, ¿no? Claro. Una foto del Paseo de Julio, ya bastante desarrollado, el Paseo de Julio, ya con árboles, etc. Y esta es una foto de Arturo Boté también, del año 1900, pero acá se puede ver una combinación. Ya acá se ve un tranvía tirado a caballo de estos jardineras y un tranvía eléctrico. O sea, acá empiezan a circular los dos tipos de tranvía. Llega la electricidad. Es algo que dijimos la semana pasada con el tema del alumbrado y que deberíamos repetir también ahora, ¿no? Que no se trata de un proceso en el cual se pasa de un medio de transporte al otro, sino que tenemos la superposición de un montón de opciones de transporte, ¿no? No había un se acabó y arrancaba. Ahí le costaba un poco adaptarse. De a poquito. Bueno, ahí el Paseo Julio, lo que había sido antiguamente el Paseo de la Alameda, hoy actualmente lo que es la Avenida Lel, ¿no? Ahí cerquita de la Casa Rosada. Y bueno, ahí se puede ver también un par de carros. Acá también. Otra foto también muy interesante de la Plaza de la Victoria, ¿no? Del año 1890, donde se puede ver un caos interesante de tranvías y de carros y de gente circulando por la calle. Es una foto de Samuel Primatz, italiano, que también, digamos, se dedicó a fotografiar a Buenos Aires. Podemos ver la Pirámide de Mayo, atrás el Cabildo que está cercenado, y el tránsito, digamos, hacia Avenida Rivadavia, ¿no? Con esta cantidad de... Ya, miren la cantidad de tranvías, había 4 tranvías y no sé cuántas. Está lleno. Lleno. Sí, parece que fuera una procesión. O sea, serían... Una procesión. El tránsito, ¿no? Para cruzar hay 4 ojos. Sí. Sí. No era mala la idea del tranvía elevado. De Catamarca, pero me encantó, porque nunca lo vemos desde este ángulo. Es verdad. Acá lo vemos desde este ángulo y vemos que los rieles están como un poco casi hundidos en la tierra, ¿no? En la Catamarca de 1928, todavía con los tranvías a caballo. Y acá tengo que agradecerle a Jorge Volpe
su colaboración. Fíjense qué curioso, es un concurso que organiza el agua mineral Braca para 1913, y que lo que pregunta es cuántos pasajeros va a llevar la compañía anglo-argentina el día 25 de mayo. Uno tenía que tirar una cifra, ¿no? Y ganaba 10 valiosos terrenos en Berazategui. Cerca del frigorífico, lo querían tener cerca del trabajo. Sí, Y la Anglo tenía para mover a sus trabajadores, ¿no? Tanto tranvías. claro, claro. Bueno, para 1915 las carrocerías de los tranvías ya empiezan a ser fabricadas acá en Argentina. En 1922 ya se oficializan como primeros coches con diseño propio. Y para 1925 es la época del máximo apogeo del tranvía, con estas cifras que ustedes ven en pantalla, ¿no? 99 recorridos me parece una barbaridad. Y para que se den una idea, son 650 millones de viajeros al año, ¿no? Más de 3.000 vehículos. Entre esos Bueno, vehículos tenemos, por ejemplo, estos, ¿no? claro, estos Frescos. estos que se llaman modelo imperial, ¿no? Un coche de Imperial. 2 pisos, bueno, una fotografía de un francés llamado Boulanger, que hace esta fotografía en lo que eran los corrales. Los corrales se llama la fotografía, cerca de ahí, lo que es el Parque España, donde estaban los mataderos, etc. Estos eran mixtos, estos modelos de tranvía, porque pueden observar en la fotografía que abajo están cerrados y arriba están abiertos. O sea, ideales para el clima de Buenos Aires, dicen, ¿no? Claro. Porque, bueno, invierno había un problemita. Todos querían estar abajo. Claro. Y en verano todos querían estar arriba. Entonces a veces surgían algunas trifulcas por querer estar todos en el mismo lugar y dejar, digamos, el lugar de arriba vacío, el abajo en verano al revés, querían estar todos al aire libre. Y bueno, estas pequeñas perlas, ¿no?, que pasaban en un tranvía a 2 pisos que la verdad que es increíble, digamos. Muy pintoresco, muy bonito. Sí. Y se aprovechaban ya desde bien temprano ¿Cómo? desde bien temprano vemos cómo se aprovechaban también para publicidad los distintos espacios de los Sí, tranvías, ¿no? exactamente. Eran carteles Y móviles bueno, prácticamente. este modelo pertenecía a la línea que era Tramways La Capital, que fue inaugurada en 1897, y hacía el servicio de Valvanera hacia los Matadores del Sur, a los Mataderos del Sur, que es lo que hoy es Parque España, muy cerquita de Constitución, donde funcionó uno de los mataderos más importantes que tuvo Buenos Aires. Tenemos otra, acá está, con la cerveza. Otro modelo. Está promocionando la cerveza Pilsen, ¿no? Esa cerveza uruguaya. Sí. Estas son 2 fotos de 1903. Quintas Lías. Mi bisabuelo era guarda de tranvía. Mirá. Y prefería el turno noche. Trabajó siempre en el turno noche. El problema del tránsito porteño, como veníamos diciendo, es un problema de larga data. En estas fotos que ahora las están coloreando, ¿no?, de esta manera tan simpática, vemos la confitería Ideal, la esquina de la confitería Ideal, y vemos todo tipo de medio de transporte, carga y descarga, bueno, de todo. Y vemos también a quien dirige el tránsito desde estas pequeñas garitas, ¿no?, que se localizaban en altura para poder dirigir el tránsito. Hay una foto muy buena también del Archivo General de la Nación, donde esto se ve en primer plano. Para hablar un poquito de las delicias del tráfico, con esta ilustración de caras y caretas de marzo de 1928, vamos a recorrer esta caótica ciudad, y también vamos a ver una paradoja, ¿no? Resulta que para principios de siglo piensen que todo lo que era velocidad era algo muy, muy apreciado. Estamos en la época del futurismo, ¿no? Por un lado se veía como caos, y por otro lado se veía como que la ciudad vivía gracias a toda esta velocidad. Georges Clemenceau, por ejemplo, dice, entre otras cosas, que parece que los porteños tomaran tranvía hasta para ir al baño, ¿no? Y dice el
el damero original de la planta de la ciudad era inadecuado para una capital de más de 1 millón de habitantes. Un visitante inglés dice que los peatones debían desarrollar habilidades para sobrevivir a la tiranía de las angostas calles del centro, espacio reducido además por los tranvías, donde el peatón podía morir antes de poder quejarse, ¿no? Lo dicen de una forma un poco simpática y exagerada. Le Corbusier mismo en 1929 dice que recorrió a pie muchas calles de Buenos Aires, y aunque la ciudad le pareció que era la más inhumana de las que había conocido, sí, justamente ven como los ojos del artista a veces perciben otra cosa, percibía una aglomeración gigantesca de energía insaciable, que convertía a Buenos Aires en capital del Nuevo Mundo. Acá vemos, por ejemplo, una congestión de tranvías, ¿no? En la intersección de Bolívar, Diagonal Sur y Victoria. Bueno, se queja el tránsito hoy cuando vamos manejando por Claro, por el otro lado. es un problema de larga Pero esto, data. te encontrás con una de esas máquinas. Ujú. Es un problema de larga data. Y acá vemos de nuevo a uno de estos imperiales, pero en un choque, ¿no? Ya se complicó. En Parque Patricios. Sí, chocaban bastante seguido. Y este evento catastrófico de 1930, que quedó en la memoria colectiva, es la caída de un subte, de un tranvía, que llamaban el tranvía obrero, que cayó al riachuelo en 1930. Y saben que González Tuñón escribe sobre esta noticia y lo recogió poco tiempo atrás Felipe Piña, este acontecimiento. Les voy a leer palabras de González Tuñón, porque realmente son conmovedoras, ¿no? En el diario Crítica del 13 de julio de 1930. Comenta que uno de los cadáveres extraídos era el de un chiquilín como de 14 años de edad, obrerito joven. La muerte lo sorprendió tiritando de frío. Nadie lo reconoció al momento de ser sacado del agua. Bueno, lo que menciona para hacérselas corta es que le encuentran en el saco un sándwich, y que eso fue como el detalle que conmovió a todos. Jugó en selección nacional, y no hubo noticias relacionadas prácticamente con el partido, porque la verdad que el pueblo estaba conmovido por este acontecimiento del que si buscan van a encontrar toda cantidad de noticias e imágenes, porque fue muy, muy retratado por la prensa, ¿no? Hay una película, Dog Suit, que es sobre el accidente del tranvía. Ajá. Cayó al riachuelo. Muy interesante. En 1930, este momento del accidente, ya había una feroz competencia del transporte de autor. Y para tratar de solucionar ese problema de la competencia, se crea la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que era de capital mixto, privado y municipal, y en donde confluían distintos medios de transporte, ¿no? Para 1948, la corporación quiebra, por el desmanejo interno y también por el contexto internacional, ¿no? Piensen que estamos hablando de la segunda posguerra. Así que la corporación entra en liquidación. En 1950 se estatiza y se rebautiza como Transportes de Buenos Aires, y nucleaba el transporte tranviario y automotor. Entre 1956 y 1961, sin embargo, el tranvía se vuelve a reforzar. Se fabrican nuevos coches con diseño totalmente nuevo, se recicla, se enriela de nuevo toda la red, se optimizan muchos recorridos y se rehabilitan muchos que habían sido abandonados. Sin embargo, la competencia de transporte automotor pudo más, y para 1963 se les hace esta cordial despedida a los tranvías, tanto el tranvía a caballo como el tranvía eléctrico, la organiza el Centro de Comerciantes de Belgrano. Al parecer fue el único barrio que despidió al tranvía con estos viajes, ¿no? No sé si llegaron a leer que dice nuestro barrio despidió. Y acá los invitamos a dar una última vuelta en este tranvía. A propósito de la canción de María Elena Walsh, El último tranvía, ¿no? Que mencionábamos en el juego al principio. Pero no termina, porque se ha refinado el tranvía, y hasta este señor tenía 20 años,
festejó su cumpleaños, él había sido, festejó sus 97 años paseando en tranvía por todo, gracias a la Asociación Amigos del que revitalizó este corto pero muy pintoresco tramo donde uno todavía puede recorrer la ciudad en tranvía con estas formaciones antiguas recicladas. Quienes no hicieron el paseo en tranvía, se les recomiendo, pues interesante. Tiene una duración de 30 minutos, pero es muy interesante porque cuentan la historia, digamos, de los tranvías, y bueno, el recorrido es cortito, pero muy interesante saber, digamos, de mano de estos aficionados a la historia del tranvía, cómo fue la historia del tranvía en Buenos Aires, y también yo, cuando hice el paseo, me llevé esta pequeña maqueta Divino. de cartón como recuerdo del paseo en tranvía en Caballito. Es digamos, una manera de colaborar con la asociación. Con la asociación. Bueno, y quien habla del tranvía tiene que hablar de el Mayoral, que realmente es un personaje que para lo que es nuestra cultura porteña está representado en gran parte de, bueno, creo que tiene una continuación en el colectivero, creo. Tiene muchas características que después le vemos al colectivero como prototipo, ¿no? Bueno, el Mayoral era un personaje que estaba representado en sainetes, tangos, y que se ve que es muy, muy icónico, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires. En 1902, Goyo Cuello, en Caras y Caretas, se queja un poquito, con mucha nostalgia, de cómo había cambiado el oficio de mayoral en los últimos tiempos, ¿no? Dice esto: con un cinematógrafo pasaron ante mis ojos los pesados coches amarillos en que las gentes se apilaban sin consideraciones ni respetos. Los cuarteadores soeces que castigaban sus caballos como si fuesen de palo, los conductores de melena en aceitada que tiranizaban la plataforma delantera que era su trono, y los mayorales de pañolito al cuello, que peleaban con vigilantes y con carreros, y cambiaban insolencias con cocheros y caminantes. Oh viejo Buenos Aires, patria de la milonga compadrona, ¿quién te conocería en la actualidad si no te viera? Bueno, este es uno de los tantos relatos, ¿no? Que hace mención a las malas costumbres que tenían muchas veces los mayorales y que tenían que ver también con el piropear de forma bastante indecente a las mujeres. Y como todo se vincula a Lepage, saben que todo se vincula a Lepage, Gabino el Mayoral, un sainete de García Belloso, fue llevado al cine por Lepage, ¿no? Y acá lo vemos al personaje de Gabino el Mayoral, que también es un personaje bastante picaresco, en este fotograma del Museo del Cine, y vemos cómo Lepage mismo se hizo su autopublicidad colocando Enrique Lepage en la escenografía. Y como todo se sigue vinculando con Lepage, les queremos mostrar cómo el tranvía se metió en Casa Lepage en estas mesas de diseño moderno, de diseño de la arquitecta Carrió, donde se incluyen las vías y durmientes del tranvía que pasaba por la calle Bolívar y que fueron dejadas al descubierto en una de las obras de semipeatonalización del centro del casco histórico, donde se le consultó a la gente de espacio público si podían conservarse algunos rieles y durmientes, y siendo autorizados, se hicieron estas mesas. Acá ven algunos detalles en las fotos de Matías que son muy buenas, de cómo se reutilizaron estos elementos de la geografía urbana, y que los vemos en Lepage, en este vínculo que siempre hay entre el afuera y el adentro en Casa Lepage. Vamos a hablar un poquito del primer subterráneo del hemisferio sur, que como saben es el nuestro, pero los vamos a dejar primero con un video. A ver si estoy compartiendo audio, empecemos por ahí. Me encantaría saber. Compartir sonido. A ver. Ustedes me digan si lo hice bien. ¿No? Se escucha perfecto. Hace poco tiempo, los porteños
utilizábamos las formaciones de trenes inauguradas por aquellos días. Ay, las cuales continuaban con este pitoso bamboleo, cumpliendo con hidalguía su función original. El 1 de diciembre de 1913 se abrieron al público las puertas del primer subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, la línea A, siendo la primera en su clase en toda Latinoamérica. Se contrataron 1.500 obreros. Se utilizaron 31 millones de ladrillos, 108.000 barras de cemento de 170 kilogramos, 13.000 toneladas de tirantes de hierro y 90.000 metros cuadrados de capa aisladora. El 14 de julio de 1914, el recorrido se extendió hasta Caballito. Y más tarde, esa estación fue rebautizada con el nombre de Primera Junta. Las formaciones contaban con 4 unidades de coches ingleses y 46 de fabricación belga. En cada unidad podían viajar 42 pasajeros sentados y desarrollaban una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ay, Buenos Aires fue la 12ª ciudad en el mundo en tener ese transporte. La recuperación de ese ímpetu inaugural seguirá siendo una meta pendiente para Reina del Plata. Bueno, ese día de la inauguración de la línea A, la inaugura el vicepresidente, ¿no? Victorino de la Plaza, que acá lo vemos, pero además se suma, más o menos 1.000 personas se suman al momento de la inauguración, así que se arma un lindo caos, porque todo el mundo quería comprar su boleto ahí en 11, y bueno, tuvo que intervenir la policía, parece que hubo bastantes corridas y peleas. Y todos estaban también bastante apabullados por el tema de los 45, 50 kilómetros por hora que alcanzaba la velocidad del subte, porque piensen que nunca nadie había viajado a esa velocidad. Sabían que recién en 1930 se inaugura la línea B, ¿no? La que se llamaba el Lacroze, que era de los Lacroze, el 17 de octubre de 1930, pero la totalidad de la obra se llevó a cabo en solo 1 año y medio. Imagínense toda una línea de subte hecha solo en 1 año y medio, cosas que pasaban a principios del siglo. Este subte línea B fue el primero en utilizar, que luego se llamó línea B, por supuesto, ¿no? Fue el primero en utilizar molinetes en sus estaciones, y el primero en el que se instalaron las escaleras mecánicas en toda la Argentina. Los datos sobre la historia del subte y cómo se fue ampliando cada uno de los ramales los encuentran por todos lados. Por eso me pareció interesante capaz traerles otra visión, ¿no? Con este artículo que se titula El subte como artefacto cultural, que lo tenemos también en las lecturas recomendadas, y es de Dan Zunino Singh de la Universidad de Quilmes. Menciona algo muy, muy interesante para tratar de justificar por qué en Buenos Aires tan pronto se estableció el subte. Y él lo que hace es explorar los motivos culturales, no solamente económicos, sino culturales de por qué en Buenos Aires el subte se implementa tan pronto, ¿no? Resulta que tiene que ver en gran parte con esta visión de progreso, ¿no? Que había a principios de siglo y que permitía la implementación de muchas innovaciones, pero
esto no era tan sencillo. Había varias ambivalencias interesantes para ver cómo funcionaba el subte, por ejemplo, en los medios, ¿no? O en el público general. Y tiene que ver con la planificación, de cómo se dio esta planificación, la construcción, la ciudad vista como veíamos en las fotos, en el video recién, totalmente destripada, ¿no? Y en el artículo se mencionan todas las implicaciones que tiene de repente empezar a conocer las entrañas de la ciudad en estas obras que se hacían a cielo abierto, digamos, eran excavaciones totales, no se construían como ahora. El subte línea A se construyó haciendo el pozo desde arriba completo, ¿no? Lo que se sentía al momento de bajar, y todavía se siente al día de hoy, ¿no? Muchos lo asociaban con necrópolis, y asociaban las entradas, las bocas del subte con criptas, hablan de los escalones de mármol que parecen mortuorios, ¿no? Y también la automatización del viaje. Uno en el subte no decide nada, se sienta ahí y todo lo hace el subte, ¿no? Uno a lo sumo se levanta y se baja, pero pierde totalmente, de alguna manera se pierde la humanidad, ¿no? Es como un no viaje. Uno se sienta y el subte lo lleva por un lugar donde no ves paisaje, prácticamente no entablas diálogo con otra gente más que la que tenés al lado si es que la conoces. No podés decidir cambios en el recorrido. No hay, ahora sí, ¿no? Pero no debería haber ni demoras, ni accidentes, ningún evento que interrumpa este flujo, ¿no? Bueno, son distintos los conceptos que se exploran en este artículo, se los súper recomiendo. Después les vamos a pasar el dato completo. Para jugar un poquito les preguntamos en qué estaciones de la línea C se encuentra cada uno de estos murales históricos. A ver si en el chat lo pueden contestar. El patrimonio artístico del subte es muy interesante, tanto lo que es histórico como los que sí, como los que son modernos también, ¿no? Tienen obras muy... Hay un libro que está disponible en PDF gratis, que se llama Arte del subte, es un libro del gobierno de la ciudad. Ariel dice Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, dicen. De verdad. A ver, la ve. Muy bien, ¿eh? Carolina dice Pichincha. Temo disentir. De acueductos en Avenida de Mayo. Ahí da. Sí. El acueducto de Segovia en Avenida de Mayo. La Valle, la segunda. Exacto. Lisa dice Independencia. La B. Y Moreno la tercera. Confunden, ¿eh? Confunden. Díganme si alguna vez no se bajaron mal y se pudieron ubicar en gran medida gracias a los murales, y otras veces que se confundieron de mural y eso los hizo bajarse mal. A mí con los de la línea C me pasaba. Bueno, vamos a hablar lo más rápido que podamos del ferrocarril y sus estaciones perdidas. Sí, Playa. El ferrocarril es otro medio de transporte muy importante a nivel mundial, a nivel nacional, ¿no? Es un medio de transporte económico, y en Argentina tuvo un gran auge. Nosotros llegamos a tener 48.000 kilómetros de vías, para más en todo el país. Es impresionante. Cuando uno ve un mapa de las líneas ferroviarias en Argentina, es increíble, más en Buenos Aires, son un número nervioso gigante. Cada pueblo de la provincia y de la ciudad, y cada lugar de la ciudad tiene, digamos, estaciones ferroviarias. La historia del ferrocarril en Buenos Aires, en Argentina, van a ser con el Ferrocarril Oeste, allá por el año 1854, cuando la provincia le pide la concesión de la construcción a la Sociedad de Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, que se había conformado para construir el primer ferrocarril en Argentina, ¿no? En esta fotografía que estamos viendo acá, es donde se inicia, digamos, donde va a salir la primera línea de trenes de Buenos Aires.
Estas fotografías representan la estación del Parque, que perteneció al Ferrocarril del Oeste. Es una fotografía de Antonio Pozzo, un italiano, que en 1875 deja registrada esta estación, que era la estación del Parque, que como pueden ver ahí abajo a la izquierda, se encontraba donde hoy se encuentra el Teatro Colón. La inauguración del Ferrocarril del Oeste, luego de varios intentos, fue en el año 1857, el 29 de agosto. Hubo varios intentos anteriormente, pero no pudieron por diferentes motivos. Pero el 29 de agosto se va a inaugurar digamos, ferrocarril, donde van a participar varias autoridades, entre ellos va a estar el gobernador Valentín Alsina, Bartolomé Mitre, Sarmiento, etc. El tren estaba conformado por la locomotora La Porteña, que era una de las locomotoras que habían traído de Inglaterra, junto a la Argentina, que son los nombres que le dieron acá cuando llegaron a Buenos Aires. Habían sido construidas en talleres británicos que se llamaban de Railway Founding Gates, y las trajeron al puerto de Buenos Aires. Un dato de color muy interesante, que acá podemos ver también cómo se mezclan los dos medios de transporte. Para transportarlas hasta la estación del Parque necesitaron 30 bueyes. Una carreta tirada por 30 bueyes para transportar a la Porteña. ¿Sí? Este tren tenía, bueno, la Porteña, 4 vagones de pasajeros y 12 vagones de carga. El recorrido era cortito, de 10 kilómetros, y salía de la estación del Parque hasta lo que era lo que es actualmente hoy Floresta, ¿no? En ese momento era todo el pueblo de San José de Flores. El recorrido iba por la calle Lavalle, salía de la estación, iba por la calle Lavalle, luego cruzaba Avenida Callao, lo que es la actual Avenida Callao. Seguramente cuando van por Avenida Corrientes ven el pasaje Discépolo, que es esa curva donde pasaba el tren, que hoy en día se conserva ese pasaje. Era la curva donde doblaba el ferrocarril. Luego iba por la avenida, lo que es hoy la Avenida Corrientes, luego por la avenida, lo que era calle Centroamérica, que es la avenida Pueyrredón, y bueno, el tren luego continuaba por lo que hoy es la estación 11 de septiembre, que vamos a ver la próxima imagen. La primera estación, digamos, era una de las primeras estaciones. Acá tenemos a La Porteña, una fotografía de La Porteña y la Argentina, bueno, acá en este caso La Porteña, que está en el Museo de Transporte de Luján, junto a algunos vagones. Bueno, como les había comentado, el 29 de agosto de 1857 fue este viaje inaugural, que abarcó 10 kilómetros. El 30 de agosto ya se empieza a servir para el público, ¿no? Y la primera estación, esta intermedia, era la estación 11 de septiembre, que no es la misma que hoy vemos. Hoy es un edificio monumental. Vamos a ver la siguiente imagen. Acá podemos ver la primera estación 11 de septiembre, en el año 1875, ¿sí? Que era una estación pequeña, con una andena, y bueno, se pueden ver algunas señales, algunos cambios de algunas máquinas para cambiar las vías. Y arriba, la fotito a la derecha, es lo que es como el viaducto, digamos, ¿no? Ahí va una locomotora, va en elevación, una locomotora a vapor, ¿no? Bueno, acá es, digamos, como el inicio, digamos, de esta gran expansión ferroviaria, que luego también va a estar a cargo de otras empresas inglesas y de otras líneas ferroviarias que van a empezar a desparramar esta cantidad de vías por toda la Argentina, ¿no? Yo creo que una de las más importantes para mí es la del sur, el ferrocarril del sur. Bueno, vamos a ir viendo esas imágenes. Bueno, hablando de eso de estaciones perdidas, esta es la estación central del año, con una foto del año 1876, de Cristiano Junior, un brasilero que llegó a Buenos Aires también para hacer fotografía. Y Cristiano Junior comenta en esta foto, él dice: espaciosa construcción chinesca, fierro galvanizado y madera, destinada en su origen al ferrocarril de Madras en la India. Fue adquirida en Londres por el señor Wellwright y ocupa la antigua Alameda en el Paseo Julio. La estación central estaba donde hoy está el monumento a Juan de Garay, ¿sí?
Se inaugura en el año 1872, pero un incendio la destruye en el año 1897. Dice que tenía una confitería, 2 salas de señoras, ¿no? Las vías iban paralelas al Río de la Plata. En ese momento todavía no existía Puerto Madero, todavía estaba, digamos, en proyecto. Y bueno, convergían varias líneas, digamos, ¿no? Dice que acá estaba lo que eran los ferrocarriles unidos del norte, sur y Ensenada. O sea, vías que iban para el norte, lo que es Retiro, y después hacia el sur, hacia la Ensenada. Vamos a ver otra fotografía. ¿Por qué? Porque como está muy pegado al reloj, acá tenemos otra, Paseo Julio, bueno, otra vista, ¿no? De lo que es hoy la avenida Len, con la estación central. Miren ahí la cercanía del Río de la Plata. Atrás está el muelle de pasajeros. Y ahí a la derecha se pueden observar otras vías, donde están los vagones, etc., ¿no? Y al lado podemos ver los carros. Esa mezcolanza que dice Flavia, ¿no? que hay con los medios de transporte. Seguramente por ahí también algún tranvía pasando por ahí. Muy interesante esta estación, la forma que tenía, ¿no? Esta es una foto de un alemán que se llama Carlos Feldscher, ¿sí? Que llegó a Buenos Aires también. Bueno, la lejanía ya al Río de la Plata, todavía no se había construido Puerto Madero. Pero bueno, y ahora vamos a ver otra imagen donde las vías van hacia el sur. Acá podemos ver el viaducto del ferrocarril a la Ensenada de 1876. Es una foto de Cristiano Junior, el brasilero. Y la avenida Paseo Colón no existía, o sea, estaba el Río de la Plata muy pegado al casco, a lo que es digamos, la ciudad. Y tenía el ferrocarril tenía que ir elevado, no podía ir más abajo porque con las crecidas el tren, digamos, las vías quedarían tapadas por el agua. Había varias estaciones intermedias. La primera estación era la estación Venezuela, luego venía Casa Amarilla, General Brown, Barraca Peña, luego cruzaban el Riachuelo y se iban hacia el sur, ¿no? Bueno, una fotografía muy interesante, donde se puede ver este viaducto, ¿no? Que fue el único, digamos, donde las únicas vías elevadas que estuvieron en ese momento, y el Río de la Plata, bueno, ahí se ve el Molino de San Francisco, etc. Y bueno, luego eso se tapó para rellenar, se fue rellenando, se ve la iglesia de San Telmo ahí, Visariel, es verdad, de San Pedro Telmo, es cierto, y bueno, quedó tapado. Luego, sí, más tarde, años más tarde, que eso sería lo que es hoy actualmente la avenida Paseo Colón, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Pasamos a la siguiente imagen. Y Estación Constitución, nada que ver con lo que es actualmente, ¿no? En ese momento era una estación muy, muy precaria, muy pequeña. Ferrocarril del Sud, para mí uno de los más importantes en la Argentina. Cada vez que salgo a los pueblos, todos los pueblos de la zona sur están llenos de estaciones, todos los pueblos tienen vías impresionantes. Algunas líneas todavía funcionan, otras ya están abandonadas. Algunas estaciones están abandonadas, otras están funcionando. Y acá podemos ver, digamos, la estación en 1875, también una foto de Cristiano Junior, y acá podemos, digamos, ver un tranvía tirado a caballo, que fue la segunda línea de tranvías tirado a caballo que hubo en Buenos Aires, además de la que estaba en la estación, cerca de la estación central, cerca de la Casa de Gobierno, ¿no? Esta estación estuvo así hasta el año 1855, que se empieza a construir, digamos, la actual estación Constitución, que es majestuosa, ¿no? Uno de los nodos ferroviarios más importantes para mí, lejos, ¿no? Más allá de, bueno, también de lo que es el ferrocarril del norte, etcétera, el Mitre, etcétera. Para mí el ferrocarril del sur es impresionante, un nodo ferroviario gigantesco. Bueno, este tranvía iba de la calle Lima hasta Belgrano y Moreno. Bueno, actualmente es lo que es el tren, el ferrocarril General Roca, ¿no? Que después luego le cambia el nombre. Vemos en la siguiente imagen. Bueno, vamos a interrumpir un poquito, igual ya vamos terminando, vamos a tener que acortar mucho lo que nos queda porque ya estamos en
en la hora de ir cerrando, vamos a hacer como muy rapidito, pero queremos aprovechar para invitarlos, ¿sí?, a venir a conocer Casa Lepage en persona, con todos los cuidados, con grupos reducidos, en recorridos de 45 minutos. Para reservar tienen que escribir a info@casalepage.com. Y también les vamos a contar esta nueva propuesta que tenemos de seminarios y cursos relacionados con la arqueología, la cultura, el desarrollo personal, con certificados de participación y modalidad quincenal. Ya les van a ir llegando cada una de estas propuestas a las redes habituales, y si no, pueden solicitar más información a info@casalepage.com. La agenda va a estar publicada en la web de Casa Lepage, que es www.casalepage.com. Recuerden que casa es con doble S. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente del colectivo, ¿no?, que tanto orgullo suele darnos como invento argentino. ¿Cuál es el invento? Bueno, el invento fue aquel de unos taxistas enojados con la situación económica que se reunían en Carrasco y Rivadavia, según algunos, en Rivadavia y La Carra, según otros, y que decidieron empezar con este sistema de taxis colectivos, viajes colectivos, ¿no?, con un recorrido fijo y mucho más económicos. ¿Saben cuándo es el Día del Colectivero? A ver si lo adivinan. No lo sé. Sin googlear, nadie lo... Perfecto. Bueno, es el 24 de septiembre, el Día del Colectivero. Y es el 24 de septiembre que se festeja el Día del Colectivero porque fue justamente un 24 de septiembre que se realizó, según dice la tradición, este primer viaje, ¿no?, desde esta misma esquina hasta Caballito, ¿no? Se voceaba, se cantaba un viaje por 20 centavos, que era la quinta parte de lo que hubiera costado viajando solo, hasta Caballito. Y también la opción de ir a Flores por solo 10 centavos. Hay opiniones encontradas en la historia de esto, les quiero comentar que nunca hay una única versión, pero lo que sí es cierto es que la iniciativa fue un éxito. Los autos se adaptaron un poquito para poder entrar, para que pudieran entrar más pasajeros. El recorrido sencillamente se escribía con tiza en el parabrisas, muchas veces se le pagaba, se contrataba mujeres para que se sentaran para convencer a las mujeres de que se trataba de un sistema seguro, aunque también había algunos viajes que eran exclusivos para mujeres e incluso con choferes mujeres, para que las mujeres se sintieran confiadas de subir. Esto fue exitoso, que surgió una segunda línea, ¿no?, con la que tuvieron bastante competencia, se iban a las manos bastante seguido, que iba hasta Plaza de Mayo, pero luego terminaron fusionándose. Acá vemos, por ejemplo, cómo se sube la gente a este taxi colectivo que los lleva a Caballito y Liniers, ¿no? Y hay una mujer subiendo. Luego comienzan las carrocerías ya hechas a propósito, digamos, adaptadas para su funcionamiento como colectivo. Los primeros modelos carrozados de 1930, hay algunos anteriores, pero los de 1931 a 1934 están hechos sobre el chasis de camión, ¿no? Y ahí pudieron meter hasta 10 pasajeros. Sin embargo, todavía lo vemos como muy auto, ¿no? Tiene el mismo sistema para bajar y subir las ventanillas que los autos, las puertas eran enteras, en algunos casos las mismas de los automóviles. Y después ya vemos cómo va evolucionando la carrocería hasta parecerse cada vez más a las actuales. En realidad las actuales no, las actuales de mi infancia, quiero decir. Las actuales son bien distintas a todo esto. En 1932 se reglamentan y se numeran las líneas, solamente 10 asientos. Para los 60 llegan todos estos Leyland, que empiezan a transitar la ciudad, estos coches nuevos, plateados. Y me pareció interesante agregar un paréntesis para el tema de los boletos Capicúa, que ya no tenemos, ya no le damos bolilla a la numerología de los boletos.
Esto también se lo robé con su permiso a Jorge Volpe. Él menciona un poquito la historia de este coleccionismo de capicúas, que no se trataba solamente de boletos con números que se leían iguales desde el inicio y desde el fin, sino que también había, bueno, generala, póker, full, doble, bueno, se jugaba con los números del boleto. Todavía hoy se coleccionan, pero con el boleto electrónico, olvídense, se borra el número, no hay caso. No, si se guardaron alguna vez un boleto de recuerdo y ahora lo van a ver, seguramente está borrado. Y otro paréntesis que me parece interesante destacar cuando uno habla del transporte es cómo se asocia al arte del fileteado, ¿no? Tanto carretas como carros, como colectivos, están directamente asociados a esta forma de arte tan particular y tan nuestra, que es el fileteado porteño, y que está más vivo que nunca, porque hay grandísimos artistas que inclusive trabajan en el extranjero fileteando. Es una barbaridad la apreciación que tiene, bueno, y es patrimonio cultural nuestro y de la humanidad. Esto, por ejemplo, está en un museo de Stuttgart, en el museo de Mercedes-Benz. Bueno, ¿y saben qué tipo de medio de transporte es este? A ver si lo adivinan en escasos segundos. A ver, ¿qué dicen en el chat? Un trolebús, sí, muy bien, un trolebús. Los trolebuses, vamos a ver un videito mientras les cuento. El reinado del trolebús lo tenemos entre 1943 y 1966, sin año más, año menos. Son estos grandísimos coches eléctricos, ¿no? que resultaron competencia tanto para colectivos como para tranvías, pero bueno, les terminó ganando el transporte automotor, como a casi todos, ¿no? Por distintos intereses de todo tipo, que todavía hoy vemos bien vigentes, ¿no? Cada vez que uno quiere reflotar algunos medios de transporte, se encuentra con la oposición de las petroleras en general, ¿no? Ariel dice que en algunas ciudades del interior todavía funcionan algunas líneas. Bueno, en Córdoba hay servicio de trolebús. Sí. Hay servicio de Sí. trolebús. En Mendoza también. Bueno, nosotros tenemos el premetro, ¿no? Claro. Tenemos Sí, claro, el premetro. Que no funciona En la zona sur de nunca, Buenos Aires. pero En la cuando zona sur de la ciudad. funciona es algo parecido a esto, claro. Digo que no funciona nunca porque en general, ¿no? Uno escucha las noticias de cómo está el tránsito y el premetro siempre es uno de los que falla. Bueno, para ir terminando ahora sí, les recomendamos algunas lecturas. Para el caso de la carreta, Anotaciones sobre la carreta, el carro y la chata en la Argentina, de Carlos Brucera. Ahora voy a hacer los agradecimientos correspondientes. El artículo que les mencioné sobre el subte como artefacto cultural, de Dan Sunino Singh, lo encuentran disponible en internet. Recomendaciones de paseo, ya estuvimos hablando de algunas. Les recomendamos el Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, que tiene una colección de cualquier cantidad de objetos de todo tipo y todos. Es uno de esos museos que uno puede ir 200.000 veces y seguro encuentra algo que no había visto. Esto está en Avenida Libertador. Por supuesto, el recorrido en el tramway histórico de la Asociación Amigos del Tranvía. Si todavía se quedan en casa y se están cuidando mucho, cosa que me parece bárbaro, pueden hojear el Museo Virtual del Transporte Argentino en busarc.com. Y en cuanto puedan, el Museo de Transporte de Luján, que nos comentaba Lucas, donde está, entre otras piezas, la porteña, y hay una colección de carretas y galeras muy, muy linda. Es también visita obligada cuando uno anda por ahí. Bueno, y hoy tenemos agradecimientos especiales porque nos brindaron distintos materiales y datos para la charla. Jorge Omar Volpe Stessens, Marcelo de Biase, alias Libreta Chatarra, que suele estar entre los presentes, no sé si está el día de hoy, y que fue quien gentilmente me alcanzó este y otros libros de Brucera, a Carlos Brucera mismo, que por mucho tiempo fue director del Museo AFIP, y que es el autor de varios de estos libros de historia, y que los reparte, los ha repartido incluso gratuitamente
así que es un verdadero promotor del conocimiento histórico. Alberto Misetich, otro de nuestros visitantes fieles, que proporcionó algunas fotos sobre la historia del colectivo y el desarrollo del transporte en González Catán, y Marcelo Sorsi, que ¿Me escucha igual? Sigo, sigo con sonido. Marcelo Sorsi proporcionó la noticia de 1930 del accidente. Y acá desde el Abasto ya nos podemos ir despidiendo, musicalizados por algún visitante que goza de la música clásica. Bueno, les dejamos nuestras redes como siempre y nuestro agradecimiento enorme, y nos vemos el jueves.